Muy bien, hermanos, vamos a comenzar la reunión el día de hoy. Vamos a ponernos de pie para cantar el primer himno con Cánticos Señor. Tenemos algunos problemas con la pantalla, a veces se va, no se preocupen, es algo que intentaron solucionar por la mañana y todavía no encontraron bien el problema, pero vamos a tratar la conocemos bien a la canción, así que de memoria y con la pantalla lo que podamos ver. Así que vamos a pensar en la letra de la canción, no se distraigan con lo que está pasando, yo sé que es difícil, pero traten de pensar en que estamos adorando a nuestro Dios. Así que seguimos con la siguiente estrofa. Vamos. Tu mano paternal marcó mi senda aquí, mis pasos cada cual velados son por ti. Bien fuerte vamos. En tu Vamos a tener ahora sí el llamado a la adoración. Vamos a adorar al Señor en esta tarde leyendo de Salmo 46. Salmo 46. Lindas palabras que hablan de nuestro Señor. Salmo 46 que dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Sela. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Sela. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Sela.
Señor, te damos gracias en esta tarde que tú eres nuestro amparo y fortaleza, como dijo el salmista, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y hemos venido en esta tarde para estar quietos delante de ti y conocer que tú eres Dios. Y para exaltar tu nombre aquí en este lugar, para salir de este lugar después, para exaltar tu nombre entre las naciones. Porque tú eres el Dios todopoderoso, estás con nosotros, tú eres nuestro refugio. Te damos gracias, Señor, por el salmista y lo que él dijo de ti. Te damos gracias que eres nuestra ayuda. Y, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, que por medio de esas cualidades tuyas nosotros podemos ser salvos y tener vida eterna y perdón de pecados. Y hemos venido en esta tarde para levantar en alto tu nombre, para glorificarte a ti. Y pedimos, Señor, que nuestra alabanza por medio de la música, por medio de la predicación, por medio aún de adorarte con la cena del Señor, que todo sea agradable delante de ti. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Muy bien, así de pie vamos a cantar Oh Amor de Dios. Vamos. Vamos. Oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Vamos, oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel para escribir de su existir no bastaría jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Y cuando el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino será con cada trono mundanal, el gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Amén. Vamos a cantar Cuán glorioso es el cambio. Vamos, con fuerza. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Alma, una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Bien fuerte, vamos. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón, ya no voy por la senda que Él
Buenos días, hermanos. Estoy grabando esto desde Estados Unidos, pero espero que cuando lo vean, que estaremos de vuelta en Buenos Aires. Recién pasamos acá en Florida por un huracán que fue realmente leve, fue mucho más grande la propaganda que la realidad, y ahora estamos preparándonos para viajar de vuelta. Así que el domingo no puedo asistir a la iglesia, pero si Dios quiere, el otro domingo vamos a poder congregarnos con ustedes y adorar al Señor junto con ustedes. Así que esperamos ese momento, pero por ahora les invito a abrir sus Biblias a 1 Corintios. Vamos a ver, comenzando en el último pasaje que yo prediqué, 1 Corintios 9:24, y siguiendo adelante, comenzando capítulo 10. En el último pasaje vimos que Pablo estaba hablando de los juegos ítmicos que estaban allí en las afueras de Corinto y estaba usándolos para ilustrar la vida cristiana. Ahora vimos entonces en 1 Corintios 9:24 que él dijo, no sabéis que los que corre el Estado, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Él enseñó que en los juegos todos corren, pero también enseñó que uno solo lleva el premio. Después él dijo que el atleta se abstenía de todo lo que podía ser un impedimento a ser el ganador. Y él terminó capítulo 9 diciendo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, diciendo, yo controlo mi cuerpo, tengo dominio propio, hago que mi cuerpo sea mi siervo, y dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él estaba diciendo allí que no quería, después de haber predicado la palabra de Dios, a ser descalificado. No estaba hablando de perder la salvación, estaba hablando de ser descalificado como siervo del Señor. Ahora, todo eso es el contexto para nuestro pasaje de hoy, porque ahora él va a utilizar la historia de Israel para ilustrar el mismo que dijo en el último pasaje, ilustrado por los juegos ítmicos. Ahora va a hablar de Israel, y en vez de decir que todos corren, pero uno solo gana, él va a hablar de todos los de Israel que fueron rescatados de Egipto. Todos fueron rescatados, pero entraron en la tierra prometida solo dos, Caleb y Josué. Y la pregunta es, ¿qué pasó con los demás? Se quedaron descalificados. Es otra forma de ilustrar exactamente el mismo principio. Pablo está diciendo a los corintios y a nosotros hoy que él no quiere que nosotros seamos entre los que salimos de Egipto, pero no llegamos a la tierra prometida. No está hablando de la salvación, está hablando de ser descalificado. Está diciendo, no quiero que ustedes comiencen bien la vida cristiana, pero como siervo del Señor, por su falta de disciplina, quedan descalificados en cuanto a su servicio al Señor. Recuerden que Pablo había dicho a ellos en capítulo 8, versículo 1, que ellos fueron orgullosos de su conocimiento. Y él dijo, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero él va a comenzar ahora en capítulo 10, versículo 1, diciendo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Él dice, ustedes se jactan por su conocimiento, pero yo les voy a informar ahora de algo porque no quiero que sean ignorantes, porque ustedes están cometiendo los mismos errores que cometieron sus padres en el desierto. Algunos de nosotros nos encanta la historia y otros no tanto, pero George Santayana de Harvard dijo una vez famosamente, los que se olvidan del pasado están condenados a repetirla. Y Pablo entonces va a citar la historia de Israel para enseñar a los corintios sobre la comida ofrecida a ídolos, sobre sacrificar algunos de sus derechos y sus libertades en Cristo, sobre cómo abstenerse de todo para ganar en la vida cristiana. Entonces, Pablo hoy cita la historia de Israel para mostrarnos cómo uno puede descalificarse en la vida cristiana. Va a usar la historia de Israel para mostrarnos cómo uno puede descalificarse en la vida cristiana. Y va a mostrarnos que
las consecuencias son catastróficas. Ahora, vamos a comenzar leyendo de capítulo 9, versículo 24, porque Pablo está yendo de una ilustración a otra. Dice así entonces, 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hoy vamos a mirar en capítulo 10, versículo 1 en adelante, y vamos a ver hoy 3 verdades de Dios de las cuales no puede ser ignorante. 3 verdades de Dios de las cuales no podés ser ignorante. En primer lugar, vamos a ver, la primera verdad es que las bendiciones de Dios están ofrecidos a todos. Las bendiciones de Dios están ofrecidos a todos. Voy a anticipar un poco todo el bosquejo, porque creo que el punto principal de Pablo está en los 3 grupos de personas que encontramos en este pasaje. Hay 3 grupos y debes preguntarte a vos de cuál grupo eres o de cuál grupo querés ser. El primer grupo se encuentra en versículos 1 a 4. Ese grupo está identificado por la palabra todos. Vimos la palabra todos 5 veces. En versículo 1, todos estuvieron bajo la nube. Segundo, todavía en versículo 1, todos pasaron el mar. Versículo 2, todos en Moisés fueron bautizados. Versículo 3, todos comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 4, todos bebieron la misma bebida espiritual. 5 veces dice todos. Pablo dice, estoy hablando de nuestros padres, era Israel, pero ahora Pablo está diciendo a los corintios que nuestros padres de Israel también son padres de la iglesia, porque Cristo fue del pueblo de Israel y la iglesia viene del pueblo de Israel. Y entonces dice, todos recibieron ciertas bendiciones, hombres y mujeres, todos, jóvenes y grandes, todos. Los fieles y los no fieles también, todos recibieron de estas bendiciones. En nuestro último texto, Pablo dijo, todos corran. Ahora dice, todos reciben las bendiciones. Eso es el primer grupo. Si conoces a Cristo como Salvador, debes considerarte entre los todos que reciben las bendiciones que Dios da a sus hijos. Ahora, en versículo 5 tenemos el segundo grupo. Dice, pero de lo más de ellos no se agradó a Dios. Ese segundo grupo, esa frase de lo más de ellos significa la gran mayoría. La gran mayoría de ellos, aunque recibieron todas las bendiciones por igual, la gran mayoría de ellos no se agradó a Dios. Realmente solo Josué y Caleb entraron en la tierra prometida.
En Números 14, 22 y 23 dice Dios, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Entonces, todos recibieron todas las bendiciones por igual, pero solo dos quedaron calificados para entrar en la tierra prometida. Entonces, el primer grupo es todos que recibieron todas las bendiciones. El segundo grupo es la gran mayoría que se descalificaron en el camino. Y el tercer grupo lo vemos en versículos 6 a 10, donde vemos 4 veces la frase, algunos de ellos, algunos de ellos. Algunos de ellos fueron idólatras, algunos de ellos fornicaron, algunos de ellos tentaron al Señor, algunos de ellos murmuraron. No todos hicieron las 4 cosas, pero cada uno de ellos tomaron decisiones en distintos momentos en su vida y esas decisiones fueron de pecar contra el Señor. Ninguno podía decir, yo soy víctima, yo no tuve todas las bendiciones, yo no tuve oportunidades, no me di cuenta. No, todos recibieron todas las mismas decisiones, pero algunos tomaron la decisión personal con la responsabilidad personal de decir, yo voy a tentar al Señor, yo voy a murmurar contra el Señor, yo voy a fornicar, yo voy a adorar a ídolos. Entonces, cada persona toma decisiones personales. Aunque fue el pueblo de Israel, estos fueron algunos. Era una decisión personal. Y no fueron víctimas. Eran decisiones y cada decisión tenía consecuencias. La consecuencia principal por el momento es que se descalificaron y no entraron en la tierra prometida. Y significaba entonces que murieron en el desierto. Entonces, vamos a ver esos 3 grupos. Pablo comienza en versículo 1 diciendo, no quiero hermanos. Vuelve a marcar, está hablando a creyentes, está hablando a todos y está hablando directo, con amor, pero con firmeza. Y comienza hablando de las bendiciones. Las bendiciones que todos recibieron, lo va marcando y vamos a verlos ahora nosotros también. La primera bendición dice que todos estaban bajo la nube. Todos estaban bajo la nube. Eso nos lleva al Antiguo Testamento y Pablo va a citar pasaje tras pasaje tras pasaje hoy en el Antiguo Testamento y nosotros lo vamos a ir mirando. Entonces él dice en versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Éxodo 14, 19 y 20 dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Entonces vemos que esta nube que guiaba a Israel en el desierto era su guía, también era su protección de los egipcios, pero también vemos que fue Dios mismo. En el versículo que leímos, en versículo 19, dice, y el ángel de Dios iba delante de ellos. En Éxodo 13, versículo 21 y 22, habla de la misma nube y dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la de noche la columna de fuego. Entonces, ¿qué está diciendo acá Pablo? Dice, todos nuestros padres estaban bajo la nube. Todos tenían la guía del Señor de día y noche. Todos tenían la protección de Dios. Esta nube fue Dios mismo. Y está diciendo, y esto es lo más importante de lo que está diciendo, todos lo vieron, sin excepción. Todos fueron bendecidos por esta nube. Todos tenían la guía milagrosa del Señor. Ahora después, él dice aquí, en versículo 1, y todos pasaron el mar. Todos pasaron el mar. Otra vez en Éxodo
14, versículo 21 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Entonces vemos que todos pasaron el mar. Significa que todo Israel vio el milagro de Dios en abrir el mar rojo. Todo Israel caminaba por dentro del mar en tierra seca para escapar del peligro de los egipcios, y todos vieron la destrucción del ejército de los egipcios bajo las aguas del mar rojo. Fue el fin de su esclavitud con Egipto, fue el nacimiento de una nueva nación. Todos los experimentaron, sin excepción, la misma bendición. Eso es lo que Pablo nos está diciendo a ellos en este pasaje. La bendición fue extendida a absolutamente todos. Y dice en Éxodo 14, y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y allí es donde ellos quedaron. Pero no solamente eso, en versículo 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos fueron bautizados en Moisés. Ahora, aquí Dios no está hablando de ser bautizados con agua como nosotros hemos sido bautizados en el Nuevo Testamento, sino nosotros sabemos que nosotros nos bautizamos en la iglesia, en Cristo, para identificarnos con Cristo. Estamos declarando que Cristo es mi Salvador. Yo morí con Cristo, yo resucité con Cristo, soy de Cristo. Aquí Pablo utiliza esta palabra realmente por dos razones, creo. Primero está diciendo a los corintios que ser salvo y bautizado es una bendición y todos los hermanos fueron bautizados, pero eso no garantiza que uno no va a ser descalificado. Y segundo, él está diciendo que fueron identificados con Moisés. Moisés fue el hombre de Dios que Dios utilizó para guiarlos, para rescatarlos de Egipto, para abrir el mar rojo, para llegar a la tierra prometida. Entonces está diciendo que todos tenían el líder Moisés. Todos fueron rescatados por el hombre que Dios puso, que fue Moisés. Todos fueron bautizados en Moisés. En Éxodo 14:31 dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Entonces, ¿cuántos fueron bautizados en Moisés? ¿Cuántos se identificaron con este hombre de Dios, por lo cual Dios hizo todos los milagros en Egipto y por lo cual Dios los rescató de Egipcio? Todos fueron bautizados en Moisés, sin excepción. Todos vivieron la misma bendición, 100%. Ahora después dice en versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Recuerden que ellos estaban caminando por el desierto y les faltaba comida. Y el Señor les proveyó pan que caía del cielo. En Éxodo 16, versículos 4 a 6, dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis. Y la casa de Israel los llamó maná, y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Entonces ellos, todos comieron del maná, todos comieron la misma cosa, todos vieron este milagro. Aquí Pablo los llama comida espiritual, era comida física, pero vino en una manera espiritual, fue un milagro de Dios. En el Salmo 78, versículo 24 y 25, dice así,
e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida para saciarles. Todos los israelitas vieron la comida provisto por Dios caer del cielo, y ellos disfrutaron de esa comida por 40 años. Pero ¿quiénes comieron eso? ¿Quiénes vieron ese milagro? Todos. Todos lo comieron, sin excepción. Todos disfrutaron de la misma bendición. Ahora, versículo 4. Pablo dice una cosa más que todos disfrutaron. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todos bebieron del agua provisto por el Señor. En Éxodo 17:6 dice, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Esto fue agua provisto milagrosamente por el Señor. En Números capítulo 20, versículos 8 y 9 y 11 dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Esta agua espiritual era realmente agua física. Tenían sed y era agua que ellos necesitaban. Era agua que daba vida. Pero aquí Pablo lo llama agua espiritual porque vino espiritualmente. Fue agua provisto por Dios en forma milagrosa. Y miren lo que dice en el pasaje. Dice, bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora, había una tradición entre Israel en el tiempo de Pablo, una tradición que existe hasta el día de hoy. Esa tradición decía que después de Éxodo 17, cuando Dios proveyó agua por medio de la roca, que después esa roca seguía al pueblo de Israel, que la roca les acompañaba en sus viajes, siempre proveyendo agua. Eso es una tradición entre Israel. La Biblia no dice eso, no nos da ninguna indicación de eso, sino al contrario, en distintos momentos necesitaban agua. Pero la tradición de Israel es que la roca que proveyó agua los seguía. Pero aquí Pablo está diciendo algo mejor. Está diciendo que la roca espiritual era Cristo y que Cristo les seguía por donde andaban. Cristo les seguía. Que Cristo era mejor que una roca. Era mejor que agua física. Era mejor que cualquier cosa que ellos podían haber pensado. Porque Cristo les acompañaba. Cristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, también estaba presente con Israel como el ángel de Jehová. Él estaba con ellos. No solamente una roca que daba agua física, sino Cristo que es la roca y que da agua espiritual, agua eterna. ¿Te acordás que Jesús dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 14, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Apocalipsis capítulo 22 nos enseña que en el cielo, en la eternidad, dice Juan por revelación, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No queremos agregar nada al texto aquí, simplemente Pablo está diciendo, una roca que proveía agua física no le seguía, el Señor proveyó agua,
y fueron acompañados por Cristo mismo que les seguía. Él estaba con su presencia y todos nuestros padres tomaron de esa agua y todos nuestros padres experimentaron a Cristo siguiéndolos. Todos bebieron la misma bebida, todos tenían la misma bendición de Dios. Cuando paramos acá debemos pensar por un momento, hermanos, y decir, todo el pueblo de Israel debe haber llegado a la tierra prometida. Dios les dio todo lo que necesitaban. Les hizo milagros en Egipto, les sacó de Egipto. La nube los protegía y los guía. El Señor les acompañaba. Ellos recibieron comida de Dios y agua de Dios y vieron milagro tras milagro tras milagro de Dios. Todos deben haber llegado a la tierra prometida, porque todos vivieron todas estas bendiciones. Y Pablo enfatiza la palabra todos, todos, todos. El Señor proveyó todo y todos lo disfrutaron y todos lo vieron. Y entonces nos quedamos con la boca abierta cuando pensamos que solo 2 de ellos ganaron. Todo el resto fueron descalificados, a pesar de todas las bendiciones que habían recibido. Pablo había dicho en nuestro último texto, había dicho, todos corren, pero uno gana. Y después él dijo, corran para ganar. Ahora, sabe, hermanos, no debemos quedarnos con la boca abierta pensando en Israel. Debemos darnos cuenta que hoy en día también en la carrera de la vida cristiana, del cual Pablo está hablando aquí, el Señor ha provisto todo también para ti. El Señor te regeneró, te dio vida cuando estabas muerto en tus pecados. Él te hizo una nueva criatura. Él te hizo todo nuevo. El Señor te dio el Espíritu Santo que vimos en capítulo 6, versículo 20, que el Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo que es santo está en tu cuerpo, en tu vida. Así debes ser santo en tu cuerpo, en tu alma, en tu ser. El Señor te ha dado la palabra de Dios. El Señor te reveló en cuanto a sí mismo y te dio instrucciones, te dio la palabra de Dios para ser tu guía. Y el Señor te ha dado una congregación, una iglesia, donde podés tener coinonía, comunión, donde podés practicar alelón, animándonos mutuamente todos los días, constantemente, donde podemos ejercitar los dones espirituales que el Señor nos ha dado. Y estas bendiciones pertenecen a cada creyente hoy. Cada persona que es convertido ha sido regenerado, tiene vida. Cada persona convertido tiene la presencia del Señor en su vida porque el Espíritu Santo mora adentro. Cada persona convertida tiene la palabra de Dios en sus manos y puede entenderlo. Y cada convertido tiene la oportunidad y el mandato de congregarse en una iglesia local donde puede participar de coinonía con otros hermanos. Pero con todas esas bendiciones no es seguro que vos o yo no nos quedamos descalificados en nuestro servicio para el Señor. No estamos hablando de perder la salvación. El que ha conocido a Cristo como Salvador no puede perder la salvación, pero podemos ser descalificados en nuestro servicio al Señor. Entonces, mi pregunta para ti al terminar esta primera verdad que vemos aquí es, ¿estarás entre los todos que habiendo recibido tantas bendiciones también llegará al final de la vida victorioso en su servicio al Señor? ¿O serás una de la mayoría que no? Las bendiciones están, eso depende de Dios. Si te quedas calificado con un servicio para la gloria del Señor, depende de tus decisiones delante del Señor. Entonces, en primer lugar, la primera verdad de Dios es que las bendiciones pertenecen a todos nosotros. Pero en segundo lugar, la desobediencia tiene consecuencias. La desobediencia tiene consecuencias. Versículo 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Como mencionamos antes, esa frase de los más de ellos significa la mayoría de ellos, la mayoría de ellos. Todos recibieron las mismas bendiciones, pero solo 2
llegaron a la tierra prometida. Números 14:30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Todos los demás quedaron descalificados. Toda la gran multitud murió en el desierto. Hermanos, es muy importante ver aquí que los que están de onda no necesariamente tienen razón. Lo que es popular no significa que es verdad. Vivimos en un mundo donde todos quieren ir con la onda y todos quieren ir con la moda y todos quieren ir con la mayoría y todos quieren ir con el grupo. Pero aquí vemos que el grupo murió en el desierto. La onda no tenía razón. Jesús dijo en Mateo 7, 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es muy importante entender aquí, hermanos, si eres joven buscando ser popular entre sus compañeros, si eres adulto que quiere quedar dentro de la corriente, acordate que la vida cristiana no es una democracia. La vida cristiana no es simplemente estar entre la mayoría, sino la vida cristiana es agradar a Dios y no ser descalificado por desobediencia. Realmente en este pasaje vemos que la gente de onda murió en el desierto. 2 llegaron a la tierra prometida y los demás fueron descalificados y no llegaron a la meta. Y mire lo que pasó con ellos. Dice en nuestro texto, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Quedaron postrados en el desierto. Esa palabra postrado significa desparramados en el desierto. Quedaron desparramados en el desierto sobre los años que estaban en el desierto. Alguien hizo un cálculo que murió un promedio de 90 por día. Por esos 40 años que andaban por el desierto, estaban como si estuvieran haciendo 90 funerales por día dentro del pueblo de Israel, por 40 años. Y vamos a ver en versículos 6 a 10 que cada uno de los ejemplos que el Señor nos da de desobediencia produjo muertos. Produjo muertos. En Números 14, 29 en adelante dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. La desobediencia de Israel tenía consecuencias. Todos recibieron de las bendiciones, pero la gran mayoría no agradó a Dios en las decisiones personales que ellos tomaron, y las consecuencias fueron catastróficas para ellos. Hermanos, siempre hay consecuencias por el pecado. Es un principio que encontramos en la palabra de Dios, porque nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero también nuestro Dios es un Dios santo, un Dios justo, y Él aborrece el pecado y Él juzga el pecado. En Números 32, versículo 23, dice, mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Eso es en otro contexto, pero no importa. El principio es que cuando pecamos, nuestro pecado nos alcanzará. En el Nuevo Testamento tenemos este principio de Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, eso significa que cuando pecamos, cuando decidimos pecar, cuando tomamos la decisión de pecar, siempre va a haber consecuencias. He visto sobre muchos años del ministerio a muchos jóvenes, por lo cual, advirtiéndolos por la palabra de Dios de decisiones pecaminosas que estaban en el proceso de tomar, me dijeron, a mí no me va a pasar. Yo no voy a vivir esas consecuencias. Eso es lo que yo quiero hacer hoy. El Señor me entiende.
siempre pensando que van a poder pecar y evitar las consecuencias, y ninguno de ellos tenía éxito en eso. He escuchado a muchos adultos. Con los adultos la frase más común es: yo me encargo de mis decisiones. Yo me encargo de esta decisión. No dicen, no, está bien, yo voy a hacer lo que agrada a Dios, sino dicen, pastor, yo entiendo lo que me está diciendo de la palabra de Dios, yo me encargo. He conocido a muchos que después de pecar y ser al final llevado a disciplina por la misma iglesia, que me han dicho, yo esperaba otra respuesta. Esperaba una respuesta que para ellos es una respuesta de amor, diciendo, no importa tu pecado, podés seguir pecando, no importa. Y no entienden que el Dios de amor y misericordia también es un Dios santo y justo que juzga el pecado. Entonces, hermanos, debemos aprender aquí en versículo 5 con esta segunda verdad: el pecado tiene consecuencias. Todos corren, pero uno solo gana el premio. Y Pablo mismo dijo, yo me autodisciplino, yo controlo mi cuerpo porque no quiero haber sido heraldo y quedarme descalificado. Hermano, si has sido convertido, no podés perder la salvación, vas a estar en el cielo, pero podés descalificarte en cuanto al ministerio, como muchos lo han hecho. Entonces es muy importante la obediencia personal de cada uno de nosotros. Esto también es importante cuando pensamos en la salvación. El mismo Señor, que es de misericordia, también es un Dios que juzga el pecado. Conocemos a Juan 3:16, pero voy a leer eso y también lo que sigue. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces vemos en estos versículos que Dios te amó tanto que envió a su Hijo a morir en tu lugar, porque alguien tiene que morir por tus pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que Él muriera en tu lugar para salvarte. Pero Juan 3:18 dice esto: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sí, Dios juzga el pecado. Él envió a Jesús a morir en tu lugar, pero si tú rechaces al Señor Jesucristo y su obra en la cruz, tú eres condenado. El Señor juzgará tus pecados con la muerte eterna en un infierno eterno. Entonces, por amor envió a Jesús, y Jesús por amor murió por ti, y podés ser salvo por poner tu fe en el Señor Jesucristo. Pero el mismo Dios de amor juzgará a todo pecador que no ha confiado en Cristo como Salvador. El mismo principio, hay consecuencias por el pecado. Así que si eres creyente, date cuenta que no podés jugar con el pecado, no podés burlar de Dios. Lo que sembrás, cosecharás. Si estás escuchando esto y no conoces a Cristo como Salvador, el Señor juzgará tu pecado, o juzgará a tu pecado en Cristo porque has confiado en Él, o juzgará tu pecado con la condenación eterna en el infierno. Ponga tu fe en Cristo. Deja que lo que Cristo hizo por amor sea eficaz en tu propia vida para tu propia salvación. Eso es el principio. El Señor siempre juzga el pecado. Entonces las consecuencias en Israel fueron descalificados. No llegaron a la tierra prometida. Las consecuencias en Corinto, algunos fueron tropiezos para sus hermanos. Algunos pecaron contra el Señor. Algunos comieron delante de los ídolos. Algunos fueron llevados a violar su conciencia delante de los ídolos. Pablo está diciendo, no se descalifican por las decisiones personales que toman. Entonces, la primera verdad que vemos es que las promesas y las bendiciones son para todos. Segundo, vemos que hay consecuencias por la desobediencia. Y la tercera verdad que vamos a ver hoy es que los ejemplos que Pablo nos da son para amonestarte. Pablo nos va a dar 5 ejemplos para amonestar a los corintios y para amonestarte a ti y a mí.
La palabra amonestar encontramos en versículo 11, que significa son advertencias, son advertencias. Nos dice en versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplos. La palabra para ejemplos en griego es la palabra tipos. Se encuentra en versículo 6 y en versículo 11, que significa son patrones, son modelos, son figuras, son ejemplos. El Señor quiere ilustrar lo que pasa con el pecado para que nosotros aprendamos a no pecar en estas cosas. En versículo 11, como mencioné, usa la palabra amonestaciones. Dice, a estas cosas les acontecieron como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros, para advertirnos, para darnos el consejo de cesar de participar en conducta pecaminosa. Entonces, prestamos atención a estos ejemplos porque eran para los corintios y son para nosotros, para que no pecamos y no vivimos las consecuencias de ese pecado. Ahora, en estos versículos 6 a 10, vamos a ver 4 veces las palabras como algunos de ellos. Ves que en versículo 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos. Versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos. Y versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos. Cada uno de ellos, aunque fue la nación de Israel, la nación elegido por Dios, cada uno de ellos tomaron decisiones personales. Eran decisiones personales de algunos israelitas que produjo consecuencias que ellos tenían que aceptar al final. Son decisiones personales que tomaron los corintios, son decisiones personales que tomás vos y yo. Así que, hermano, no seas entre algunos de ellos que decidan desobedecer al Señor. Ahora vamos a ver en el tiempo que nos queda estos 5 ejemplos. En primer lugar dice en versículo 6, la segunda parte, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Éxodo 20, versículo 17, en los 10 mandamientos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vivimos en un mundo donde nos enseñan a codiciar lo que tiene el otro, a pensar que lo que tiene el otro debo tener yo, que yo merezco lo que tú tienes, que lo que tú tienes debe ser mío. Eso es algo que es muy común hoy y es fomentado por los gobiernos, está fomentado por las propagandas, está fomentado por el mundo en el cual vivimos, pero es prohibido en los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué codiciaron o qué codició el pueblo de Israel? En Éxodo 16, versículos 2 y 3, nos dice que codiciaron la comida de Egipto cuando estaban en el desierto. Éxodo 16, 2 dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. En Números 11, 4 a 6 vemos otra vez y dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Mira, aquí tenemos al pueblo de Israel comiendo el maná que venía directamente de la mano de Dios y están codiciando volver a la esclavitud. Quieren volver a la esclavitud. Y están diciendo, recuerden qué lindo que era cuando éramos esclavos y estaban comiendo carne y pescado y pepinos y melones y puerros. Siempre uno mira alrededor y dice, siempre está mejor en otro lugar. Pero tomaron una de las grandes bendiciones que habían recibido del Señor, que el pan caía del cielo de parte de Dios, y están diciendo,
preferimos tener lo que tuvimos cuando estábamos en esclavitud. Antes de que el Señor nos rescató, antes de que el Señor nos hizo su nación, antes de que vimos los milagros de Dios. Entonces ellos codiciaron lo que tenían antes o lo que imaginaron que tenían antes. Ahora, todo eso tenía consecuencias. En Salmo 106, versículos 14 y 15 dice así: se entregaron un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Muchos murieron. En nuestro pasaje dice en versículo 6, para no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y aquí vemos que envió mortandad sobre ellos por consecuencia de su pecado. Ahora Pablo está escribiendo a los corintios porque los corintios también desearon la comida prohibida, la comida que fue ofrecido a ídolos, y muchos de ellos querían comerlo sentados en el templo de los ídolos en momentos de adoración. Y el hecho de que fue un tropiezo para otro hermano, o que violaron las conciencias de algunos, que era pecado contra Dios cuando animaron a los hermanos a violar su conciencia, no les importaba. Y codiciar siempre termina con consecuencias. Santiago 1, 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, sus propios deseos carnales, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces comienza con el deseo, con codiciar. El codiciar, si no es frenado, produce pecado. El pecado produce la muerte. Y Pablo está diciendo a los corintios y a nosotros, no seáis como uno de ellos. No seáis como uno de ellos, que codiciaba cosas malas. Hermano, ¿qué codiciáis? ¿Qué deseos de tu corazón tenés que no son de Dios? Hay algunos que quieren ser aceptados por sus compañeros a todo costo, a cualquier precio. Y sobre la historia de nuestra iglesia, muchos hermanos se han apartado, como decimos nosotros, o se han revelado quienes fueron. ¿Por qué? Porque querían ser aceptados por sus compañeros. Algunos están dispuestos a hacer cualquier cosa para tener una novia o un novio. Pero ¿a qué precio, hermano? ¿Cuántos se han quedado en el camino porque buscaron un novio, una novia que no era la persona que Dios tenía para ellos? Algunos codician placer, viven para el placer, para la diversión, para el entretenimiento, pero ¿a qué precio? Algunos están dispuestos a jugar absolutamente todo para un bien económico. Siempre codician tener más cosas y más cosas y más cosas. Pero hermano, ¿a qué precio? Pablo está diciendo como ejemplo, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aprendemos de su ejemplo. En segundo lugar, versículo 7. Pablo dice, no seáis idólatras como alguno de ellos. No seáis idólatras como alguno de ellos. Otra vez en los 10 mandamientos encontramos en Éxodo 20, versículos 3 y 4, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Fue un mandato de Dios de no tener ningún Dios delante de Jehová. Ahora, aquí en nuestro texto dice, no seáis idólatras, y la segunda parte del versículo 7 dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Aquí Pablo está citando Éxodo 32. Déjame leer Éxodo 32, versículos 1 a 6, marcando los pasos que vemos aquí hacia la idolatría. Dice así, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón.
Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Miren los pasos que vemos aquí. En versículos 1 a 4 violaron la misma ley que Moisés estaba recibiendo en el monte. Hicieron una imagen de oro, un becerro. Y en versículo 6 vemos, dice: madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Los vemos adorando al becerro. Y después dice, y esto es el punto de Pablo que está citado en nuestro versículo: se sentó el pueblo a comer y a beber. Se sentaron, se establecieron, se pusieron firmes. ¿Y qué hicieron? Bebieron y tomaron. Ahora, esto no es una casualidad. Vamos a ver esto varias veces en estos versículos que nos quedan, porque Pablo está haciendo referencia también a los corintios que están dispuestos a ir a comer y beber en los templos de los ídolos. Y aquí, y vemos vez tras vez también en el Antiguo Testamento que comer y beber y adoración de dioses falsos van juntos. La fiesta, el ambiente, el lugar, aparentemente da lugar a idolatría. Y vemos acá que ellos se sentaron a decir: esto es mi lugar, comieron y bebieron, y después dice: y se levantó a jugar, dice nuestro texto, a jugar. Ahora es interesante que podemos definir lo que ellos hicieron cuando se levantaron en Éxodo 32, versículo 17 a 19, por lo que Josué y Moisés escucharon y vieron cuando bajaron del monte. Dice así: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: al alarido de pelea en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Entonces vemos que comieron y bebieron y después se levantaron a gritar, a cantar y a bailar. Y Éxodo 32, 25 dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre los enemigos. Y vemos allí que la palabra jugar de Pablo y el desenfreno del pueblo tiene la idea de actividad sexual también. Entonces fueron y comieron y bebieron delante del becerro y se levantaron a gritar, a cantar, a bailar y a participar en conducta inapropiada sexual delante de este becerro. ¡Qué barbaridad! Y esto fue poco tiempo después de salir de Egipto y ver todas las bendiciones que el Señor les había dado. Pero este pecado también tenía consecuencias. Y también en Éxodo 32 y versículo 28 dice: los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. 3,000 hombres que fueron desparramados por el desierto por su desobediencia. Y después dice: ve pues ahora, lleva este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Entonces vemos aquí la idolatría del pueblo de Israel y las consecuencias del pueblo de Israel, que los israelitas tomaron la decisión personal de poner un becerro delante de Jehová, adorar al becerro, y sentarse y tomar y beber y participar en toda esta idolatría. Y la idolatría tenía consecuencias. Y hermanos, la idolatría siempre tiene consecuencias. Pablo está enseñando a los corintios: si van a los templos de los ídolos a comer la carne ofrecido a ídolos como parte de su adoración, tiene consecuencias. Y Juan dice en 1 de Juan 5:21: hijitos, guardaos de los ídolos.
En Mateo 6:24, Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, si venís de un trasfondo donde tuviste imágenes, debes sacar las imágenes de tu casa. Imágenes de María, imágenes de los santos, imágenes al cual uno ha orado, imágenes de adoración. Esos hay que sacarlos. Están prohibidos por Dios. Nuestro Dios no se ve porque es infinito, es demasiado grande para verse. Pero también, hermanos, no podemos amar a dos señores. Si Cristo es Señor, no debe haber otro Señor. Y si otra cosa es Señor, también es idolatría. Si tu familia es más importante que Dios, si el dinero es más importante que Dios, si la fama es más importante que Dios, si la popularidad y ser aceptado por tus compañeros es más importante que Dios, si los deportes son más importantes que Dios, si el placer es más importante que Dios, si el temor de algo, de un virus, por ejemplo, en este caso, es más importante que Dios, entonces tenés otro Señor delante de Dios. La idolatría es cuando cualquier otra cosa más allá de Dios ocupe el lugar en tu corazón que solo corresponde a Dios. Y Pablo dice a los corintios, no seáis idólatras como alguno de ellos. No participamos de esas cosas. Y dice a nosotros lo mismo, hermanos, que Cristo sea Señor, Señor de mi vida. Número uno, que nada sea más importante y que las decisiones que tomo en mi corazón sean solamente para glorificar a Dios porque Él es Señor de mi vida. Y cuando yo tengo otra cosa en lugar de Dios, me puede descalificar. Va a haber consecuencias. Pero vamos a seguir al próximo. Versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Cuándo fornicaron? Números 25, versículos 1 y 2. Yo sé que hay muchos pasajes aquí, pero Pablo está haciendo referencia a muchos pasajes en este lugar. Números 25, 1 a 2, dice así. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Es interesante que Pablo cita este pasaje otra vez, porque mire cómo fue llevado el pueblo a fornicar. Dice que fueron invitados a los sacrificios de sus dioses. ¿Y qué hicieron en esos sacrificios a sus dioses? El pueblo comió, asistió en los lugares de sacrificios, comió y se inclinó a sus dioses. Muy parecido a lo que Pablo está diciendo a los corintios. No se acercan a los templos donde están adorando a ídolos para comer. Ellos comieron, inclinaron a sus dioses y versículo 1, fornicaron con sus hijas. ¿Qué fue la consecuencia? Nos dice en versículo 8, cayeron en un día 23,000, cayeron en total 24,000. Pero en el mismo día de inmediato murieron 23 personas. 23 desparramados por el desierto, por la decisión personal de acercarse, de comer, de inclinarse a sus dioses y de fornicar con las hijas de Moab. En Números 31, versículo 16, dice aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Está hablando de este mismo evento. Hubo mortandad en la congregación de Jehová. Pablo dice entonces a los corintios, no forniquemos como algunos de ellos y cayeron 23,000. En Corinto estaba el gran templo a Afrodite. Tenían 1,000 prostitutas del templo, que la prostitución y la fornicación era parte de la adoración. Por eso vimos antes en 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca.
Y vemos en Corinto que el proceso fue muy parecido a lo que estamos viendo en estos pasajes. Ellos fueron invitados a comer en el templo como parte de la adoración a un ídolo. Algunos violaron su conciencia en ir allí. Algunos al final, después de violar su conciencia, fueron perdidos y fornicaron con fornicación religiosa. Y quizás hasta adoraron de vuelta a los ídolos. Y Pablo decía que fueron perdidos. Fueron descalificados. Hermanos, nosotros vivimos en un día en el cual fornicación ni se menciona porque es tan común. Tan común. Hay fornicación. Lamentablemente, a veces en la iglesia también hay fornicación. En este tiempo de la pandemia, hay disciplinas en espera, esperando la próxima vez que podemos tener una asamblea, todos juntos, para presentar algunas personas para disciplina. ¿Y qué es la causa? Fornicación. Fornicación es la causa. Ha sido tantos pastores perdidos para el ministerio, descalificados para el ministerio por fornicación. Tenemos una cultura donde la fornicación es aplaudido, donde casi cada programa de televisión celebra la fornicación. Pero el Señor está diciendo aquí a los corintios y a nosotros, no forniquemos como alguno de ellos porque hay consecuencias. Él quiere que tengamos la conciencia pura, limpia, sin consentir, sin violar la conciencia, sin acercarnos para ver si podemos casi fornicar. Sino dice, huid, porque la fornicación es tan peligrosa. Versículo 9, número 4. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Cuándo tentaron al Señor? Los israelitas, números 24, versículos 4 y 5, dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pueblo se desanimó. El camino fue difícil y se desanimaron, andando en el mar como consecuencia de sus pecados previos. Entonces hablaron en contra de Moisés y dice que blasfemaron a Dios. Blasfemaron a Dios. En Salmo 78, 18 y 19 habla de este evento y dice, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Entonces ellos hablaron contra Dios, cuestionaron a Dios, echaron en cara a Dios que no proveyó según el deseo que ellos tenían. No se conformaron con el pan que Dios proveyó, no se conformaron con las grandes bendiciones que todos ellos recibieron, sino ellos querían algo más. Ellos dijeron, este pan que Dios nos dio parecía una bendición, pero debe haber algo más. Esta provisión de Dios de agua y sus bendiciones ha sido muy lindo, pero debe haber algo más. Debe haber algo mejor. Y dice en Números 21, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Versículo 9 dice, y perecieron por las serpientes. Otra vez hay consecuencias por el pecado. Tentaron a Dios, blasfemaron a Dios, rechazaron las bendiciones de Dios, echaron en cara a Dios diciendo, quiero más, quiero más, quiero más. Y Dios juzgó al pueblo. Había consecuencias por sus pecados, porque ellos estaban queriendo tener las bendiciones del Señor y algo más. Pablo va a hablar de eso en nuestro texto en un par de semanas cuando dice en 1 Corintios 10, 21 y 22, no podés beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podés participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Hermanos, las bendiciones que tenés del Señor son suficientes. Son los mejores que hay. No mires alrededor a decir, quiero algo más. No seas engañado por Satanás. No seas engañado por este mundo. El algo más trae la muerte. El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos.
Todas las bendiciones de Él son suficientes para el día de hoy y para toda la eternidad. No tentamos a Dios, no menospreciamos sus bendiciones. No miramos alrededor a decir, ¿qué estoy perdiendo en el mundo? Solo estás perdiendo sufrimiento y la muerte. No pensar que el mundo tiene algo mejor, porque no tiene algo mejor. El Señor nos ha dado lo mejor que hay. No tentamos al Señor. Número 5, versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Cuando murmuraron, realmente más de una vez murmuraron. Éxodo 15, 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Éxodo 16, 1 a 3, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ellos se quejaron y hablaron, murmuraron contra Moisés. ¿Por qué Moisés tenía que escuchar esta murmuración? Porque Moisés había obedecido al Señor, los había librado de Egipto, los había llevado por el desierto, los había seguido las instrucciones de Dios. Todo eso le trajo la murmuración de este pueblo que estaba desconforme con lo que Dios les había dicho. Pero mire lo que dice Éxodo 16, versículos 6 a 8, un poco más adelante, dice. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciarnos, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Moisés dice, nosotros no somos nada, somos siervos del Señor. Ustedes están murmurando contra Jehová, contra Dios. Y eso trajo grandes consecuencias. Números 14, 27 en adelante dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vive yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y en Números 16, 31 a 33, que creo que Pablo está citando acá, dice así. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Corea y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Otra vez vemos, murmuraron contra Dios y las consecuencias fueron la muerte. En versículo 10 Pablo dice, perecieron por el destructor. Fue la intervención directa de Dios su destrucción. Ahora, ¿por qué Pablo menciona esto? Porque los corintios también estaban murmurando contra Pablo, ¿recuerdan? Ya vimos en 1 Corintios 9 y 1 en adelante, Pablo tiene que decir, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Tenía que defenderse delante de sus acusaciones, de sus murmuraciones. En 2 Corintios se le dedica todo un tiempo para defender su apostolado. Porque Pablo, siendo un hombre de Dios y habiendo predicado el evangelio, habiendo enseñado la palabra de Dios, a alguno de ellos no le gustó la palabra de Dios que él predicó. Entonces, ¿qué hicieron? Atacaron
al mensajero de Dios. Atacaron al líder como hicieron el pueblo de Israel con Moisés. Ahora, hermanos, eso pasa también hoy en muchas iglesias y a veces ha pasado en nuestra iglesia también. A veces los hermanos murmuran contra el líder que Dios ha puesto en la iglesia. ¿Por qué murmuran de él? A veces simplemente porque es el líder y tenemos la costumbre de murmurar en contra de los líderes, sean quienes sean. En algunos casos es porque tienen celos porque ellos quieren ser el líder. A veces es porque el líder predica contra el pecado y eso afecta el corazón de algunos. Entonces, en vez de reconocer su pecado y arrepentirse de su pecado, atacan al líder que está predicando. Algunos atacan al líder porque no es pragmático, sino que sigue la palabra de Dios, no importa el costo, siguen adelante con eso. Ahora, déjame decir aquí, porque es muy importante entender este punto. El hombre, ningún hombre, ni Moisés, ningún hombre que Dios pone como líder es infalible. Recuerden que Apolos tenía que ser llevado al lado por Priscila y Aquila y ellos le enseñaron mejor el camino de Dios. Y con eso Apolos llegó a ser un mejor predicador. Los pastores se equivocan, los líderes de Dios se equivocan, los líderes de Dios pecan. En ese caso, la Biblia dice lo que tenés que hacer. Tenés que ir solo a él y hablarle personalmente. Hablarle, enfrentarle, tener una conversación, ser de bendición para ese líder. No estamos diciendo que los líderes de Dios son infalibles y que no se equivocan y que no pecan y que nadie nunca les puede hablar. La Biblia es muy clara en cómo debemos hacerlo. Lo que estamos diciendo es que no debemos murmurar contra el líder que Dios ha puesto. Y si la murmuración viene porque es fiel al Señor, con más razón no se debe hacer. Porque en este texto, y muchas veces en las iglesias también, la murmuración no es realmente por el líder, sino es con desconformidad con Dios. Está diciendo rechazo la soberanía de Dios, rechazo lo que Dios está haciendo en mi vida, cuestiono la sabiduría de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios y la justicia de Dios. Murmuración demuestra una desconformidad con Dios. Y entonces Pablo dice, no murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Es mejor cuando ocurren momentos difíciles que pensamos en Romanos 11:33, que dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. A veces no entendemos los caminos de Dios, pero son más sabios que nosotros, porque somos limitados y Dios es infinito. O podemos tener la actitud de Pablo en Filipenses 4:11, cuando dijo, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Hermanos, no murmuramos, no seamos desconformes con Dios. La vida trae cosas inesperadas, la vida trae cosas que no hubiéramos planeado, pero la vida para el creyente no trae nada que no nos ayuda a bien, Romanos 8:28. Entonces confiamos en el Señor y nos conformamos con el Señor y damos gracias al Señor y no murmuramos contra los líderes que Dios ha puesto. Si hay algo para enfrentar, vamos y lo enfrentamos bíblicamente. Aconsejamos bíblicamente con amor para el bien de todos. Lo más importante de este pasaje son estos tres grupos. Pablo ha hablado de tres grupos, el grupo que son todos que han recibido de todas las bendiciones. En tu caso, hermano, significa que si has creído en Cristo como Salvador, tenés un montón de bendiciones. ¿Eres ignorante de esas bendiciones o estás consciente de las grandes bendiciones que tenés en el Señor? El Señor te regeneró, te dio vida nueva. Ya no vivís en las tinieblas, ya no estás muerto, tenés vida. El Espíritu Santo mora en ti, así que debes tener tu cuerpo santo. Debes darte cuenta que el Señor está contigo en todo momento. Tener la palabra de Dios, debes abrirlo diariamente, escudriñarla, estudiarla, conocerla, obedecerla, porque es la guía del Señor para tu vida, como fue la nube para los israelitas. Tenés una iglesia bíblica, no perfecta, porque no hay ninguna iglesia acá en la tierra que sea perfecta, pero una iglesia bíblica, donde debes asistir y servir, donde debes
congregar, donde debes tener comunión, donde debes practicar el elón, animando a otros, enseñando a otros, aconsejando a otros, orando por otros, donde podés utilizar el don que el Espíritu que te ha dado. Tenés un montón de bendiciones y hermanos, todos tenemos la misma bendición. La cuestión es, ¿qué vas a hacer con las bendiciones que el Señor te ha dado? Pablo lo decía la otra semana en otra forma. Corred para ganar. La segunda cosa que vemos, hermano, y te exhorto que no seas entre la mayoría, como en Israel, la mayoría que rechazaron las grandes bendiciones del Señor y no llegaron a la tierra prometida. Si eres salvo, vas a llegar al cielo, pero podés ser descalificado como siervo del Señor. Hermano, no eres víctima. No puedes echar la culpa a nadie. No podemos decir porque fulano no me ministró, porque la iglesia me hizo tal cosa, o por qué. No eres víctima. No seas pasivo. Pablo está diciendo, depende de tus decisiones. Tus decisiones. Si vas a decidir pecar y desobedecer al Señor, o si vas a decidir aprovechar de las grandes bendiciones que el Señor te ha dado. Y servir al Señor con victoria por toda su vida. Podés ser como Caleb, podés ser como Josué, podés obedecer a Dios cuando nadie más lo está haciendo. Podés correr para ganar. En tercer lugar, vemos que debemos prestar atención a estos ejemplos. Está diciendo para ti y para mí, Pablo, controlan sus apetitos. Como los atletas tenían que abstenerse de todo. Los israelitas tenían que decir no a lo que codiciaron. Tenían que controlar sus apetitos, si fuera para comida, si era para adorar a dioses falsos, si era para fornicar. Pablo dice, no codiciar, no ser idólatra, no poner ninguna otra cosa delante de Dios. Solo Dios debe ser tu Señor en toda tu vida. No fornicar, sino huir. Huir de la fornicación, huir de la pornografía, huir de situaciones donde podés caer, huir en un mundo donde la fornicación es celebrado. Dios quiere que seas limpio, no violas tu conciencia, seas puro, limpio, para que no te quedes descalificados en el servicio del Señor. No tentar al Señor. Dios tiene lo mejor para ti. No mires alrededor pensando que el mundo tiene algo mejor. No, el mundo no tiene nada. Lamentablemente el mundo solo tiene pecado, miseria y la muerte. Pero el Señor te ha dado vida y vida abundante. No tientes al Señor. Él ya te dio lo mejor. Y hermano, no mures contra Dios ni contra los líderes que Dios ha puesto, sino conformate con las bendiciones que el Señor te ha dado. Pablo dice, estos son ejemplos. Y Pablo dice, estos son amonestaciones, advertencias. Hay consecuencias. No vives las consecuencias porque aprendes de estos ejemplos para no cometer esos mismos pecados. ¿Por qué? Pablo está diciendo en forma personal, yo no quiero haber sido heraldo del evangelio y al final quedarme descalificado. Corintios, no estén tan interesados en sus derechos, en sus libertades en Cristo, en lo que quieren, que estén dispuestos a ser descalificados en su servicio para el Señor. Hermano, hay consecuencias por las decisiones que tomamos decisiones que glorifican al Señor. Así que para nosotros que conocemos a Cristo, hay mucho aquí. Dad gracias a Dios por las bendiciones que te ha dado. Decidid no ser entre ellos que quedan desparramados en el desierto y aprender de los ejemplos y de tus decisiones personales, que sean decisiones de obediencia al Señor y no de desobediencia, porque las consecuencias de la desobediencia son grandes. Quiero terminar diciendo a cualquier que esté mirando que quizás no conoce a Cristo como Salvador. En Hebreos capítulo 12 también habla de una carrera. Y dice así en Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Te invito en este día a poner tus ojos en Jesús. Jesús encontró gozo en ir a la cruz, sufrir una muerte horrible, siendo Dios morir, siendo parte de la Trinidad ser desamparado por su Padre, siendo santo y puro llevar sobre él los pecados tuyos. Él encontró gozo en eso porque quería salvarte a ti. Y quiero decirte hoy que la palabra de Dios dice que no hay nada que te pueda dar vida, no hay nada que te pueda dar vida eterna, no hay nada que te puede salvar del infierno que vos podés hacer. Todas tus buenas obras, la Biblia dice que son como trapos de inmundicia. Tu problema no es si has hecho algo bueno o no, sino tu problema es tu pecado, que Dios dice que la paga del pecado es la muerte, y esa muerte es eterna. Entonces necesitas de un Salvador. Cristo murió por ti, Cristo fue a la cruz, Cristo sufrió el oprobio, pero Él está hoy a la diestra de Dios porque Él se levantó de los muertos. Entonces, si estás presente y nunca has confiado en Cristo como tu Salvador, te animo a que en este mismo momento que te das cuenta de que eres pecador, porque todos somos, que no vas a poder pagar la cuenta por tus propios pecados, porque el precio es la muerte eterna. Entonces te animo en este momento a reconocer tu pecado y tu necesidad de un Salvador y poner tu fe en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Él murió por ti. Él pagó la cuenta por tus pecados. Él murió en tu lugar. Y Él resucitó para darte vida eterna. Ponga tu fe en Cristo. Él te salvará, te dará vida eterna, te dará vida abundante, te dará vida. Porque ahora estás muerto en tus pecados, como todos fuimos. Ponga tu fe en Cristo. Él te salvará. Señor, te damos gracias por este pasaje. Pido, Señor, que si hay alguien presente mirando que no conoce a Cristo como Salvador, que en este mismo momento que tu Espíritu Santo le convence de su situación, de su estado de pecador perdido, sin la posibilidad de salvar a sí mismo, y que pueda mirar con gozo en la obra de Cristo en la cruz y poner su fe en Cristo, creyendo que Jesús murió en su lugar y pagó la cuenta por todos sus pecados y que resucitó en victoria sobre el pecado. Pedimos, Señor, que nadie escuche este mensaje sin Cristo, sin llegar a Cristo como su Salvador, sin poner su fe en el Señor Jesucristo. Señor, a nosotros que somos salvos, Señor, ponga en nosotros una pasión de vivir la vida cristiana sin descalificarnos, sin ser descalificados en nuestro servicio, sino de poder servirte con todas nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a recordar de las grandes bendiciones que todos nosotros tenemos. La bendición de tener vida, de ser regenerados, de tener el Espíritu Santo, tu presencia morando en nosotros, de tener tu revelación, la palabra de Dios en nuestras manos, en nuestros corazones, de tener una buena iglesia donde podemos servirte, donde podemos ministrar los unos a los otros y ser ministrados. Ayúdanos, Señor, a aprovechar de esas grandes bendiciones que nos has dado para que seamos fuertes hijos tuyos para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, hoy a recordar que cada vez que hay desobediencia hay consecuencias, porque tú juzgas el pecado, y ayúdanos, Señor, a comprometernos delante de ti a ser obedientes y no ser entre ellos que están desparramados en el desierto. Y, Señor, ayúdanos a observar los ejemplos que hemos visto hoy, las advertencias, y decidir tomar decisiones personales, como el atleta que se abstiene de todo, que nosotros tomamos decisiones firmes, a ser obedientes a ti y no desobedientes, sabiendo que las consecuencias son horribles y sabiendo, como dijo Pablo, que no queremos comenzar siendo heraldo, anunciando la palabra de Dios y terminando siendo descalificados como siervos tuyos. Ayúdanos, Señor, a ser siervos tuyos hasta que tú nos lleves a nuestra presencia. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por su atención. Y bueno, otra vez, si Dios quiere, estaré en Buenos Aires cuando ustedes vean esto. Y espero, si Dios quiere, la semana que viene
quiero estar con ustedes. Pero quiero agradecer al pastor Javier y a otros que han liderado en mi ausencia. Sé que han estado en buenas manos, realmente en las manos del Señor. Y bueno, que el Señor les bendiga. Vengan a la reunión hoy o el domingo, listo para compartir, listo para animar los unos a los otros, listo para adorar al Señor juntos. Que el Señor les bendiga. Vamos a cantar La Cruz Excelsa. Vamos. La